Hola amigos de las motos y motores. Este video un poco tarde, pero llegó, que es por la consulta que me hizo un joven, ¿no? Que tiene un motor estacionario y necesitaba cambiar el carburador. Estaba en las mismas condiciones que el mío. El carburador no servía más. Entonces acá voy a pasar a mostrar. Podemos sacar el escape, así tenemos mejor visión. Bueno, yo hice lo siguiente. Como es tan chico la medida de la misión, digo, debe ser un carburador chiquito que lleva. Entonces pensé en un 110. 110, claro, lleva esta clase de toma, no me sirve, queda mal. Después, los que yo tenía acá, pero miren la separación que hay, y no hay espacio como para agujerear y hacer rosca y para adaptar este tipo de toma de admisión, ¿sí? Bueno, entonces después busqué otra, porque tengo varias acá. Acá tengo otra. Esta es de Honda Japón, Esta vale fortuna. Tampoco no me va. Después estaba el tema del carburador, porque yo quería poner un carburador como este, ¿ven? Y colocarlo. Pero ven la posición, me quedaba el carburador inclinado, ¿ven? No queda derecho, queda inclinado. Entonces tenía que buscar algo que me dé el ángulo. Todo queda inclinado, no queda derecho. Bueno, entonces opté por lo siguiente. Como siempre digo, no me obliguen a tomar medidas que no quiero emplear, como decía un cómico que teníamos. Este era el carburador, ¿ven? Es chiquito, ¿ven? Es chiquito. Esta toma de admisión es parte del carburador, yo lo corté. ¿Por qué carburador? Porque necesito esta toma de admisión. Y entonces, porque tampoco iba la del ciclomotor. Todavía tiene más separado esto, ¿ven? No me coincide tampoco los agujeros. Entonces no me quedó otra que cortar el carburador viejo para hacer este tipo de toma. Le digo toma, algunos van a decir, esa admisión. Sí, tuviste la admisión. Entonces busqué una manguera de calefacción de auto, de automóvil. Y esta la conecto acá, de esta manera la conecto ahí, acá tengo la abrazadera, tenía las dos preparadas, una era para un lado, acá está la otra, esta es más chica. A ver, esta si me va, vamos a abrirla un poco, a ver que me cambio los anteojos porque no se ve, no veo. Bueno, esta abrazadera es como que es chica. Yo acá tengo varias abrazaderas que nunca tiro nada. Entonces el que no tira, siempre tiene. Acá está otra abrazadera. Acá hay otra. A ver si esta va. No, es chica. Acá hay una que sí va a tirar. Bueno, esta supongo que va a andar. A ver. Mientras voy agrandando, pueden ir enfocando la cámara acá en los saluditos que tengo. Sí, a ver, le damos vuelta. Tengo algo muy importante. Un agradecimiento para Alex Florin, un rumano que está en España. Qué casualidad, el padre de mi mamá era de Rumania. Y siempre decíamos, no elegiste mejor país que venir acá. Pero claro, en esa época había mucho trabajo acá.
estaba en Entre Ríos, la cosecha de naranjas, limones, estuvo en la provincia del Chaco, la cosecha de algodón. Claro, era un purrete que tenía 20 años, 19, con sus dos primos había venido. Después estuvo en el sur, en la cosecha de manzana, en Mendoza, en la cosecha del vino, de la uva, de la vid. Conocía más que yo, más que yo en esa época. Porque yo lo aceité mucho y la presión que hace la manguera lo expulsa, ¿eh? Yo lo había apretado, pero lo apreté suave. Conocía todo el país. Bueno, esa época se terminó, no existe más. Ahora es todo maquinaria, una persona sola maneja una máquina. Antes se hacía todo a mano ese trabajo. Ahí estamos. A ver si lo apreté más fuerte ahora. Ahora ahí está. Yo lo dejé largo con una curva, porque va a ser una moto. Y según el carburador va a molestar. Entonces yo con esta curva aprovecho, giro y busco la posición que más me conviene para el carburador. Pero en el campo, si es un motor estacionario, no es tanto problema. Lo puedo cortar más cortito, lo introduce y después va el carburador. El carburador del ciclomotor va a andar bien, porque uno le pone el cebador, lo acelera a las revoluciones que quiere. Si lo usa para cargar una batería, mira el reloj que tiene 14 volt, ¿no? Para que cargue una batería necesita 14 volt. O para una bomba de agua, acá se puede adaptar cualquier cosa. Hasta he visto una persona que hizo un arado de una reja con un motociclo de esto. Una rueda de hierro con paletas que va en la tierra y va haciendo el surco para la siembra. Bueno, quiero dar las gracias a Alexis por su donación. Quiero decir, acá la cosa está muy brava ahora. Ya no hay oportunidades. Yo siempre compraba un autito viejo, una camioneta o una moto, la restauraba, la vendía, pero ya no se puede. Porque una que está completamente maltratada, abandonada, y te están pidiendo una fortuna. Y uno saca cuentas, y dice, no me conviene, porque ¿cuánto lo tengo que vender? Y no va. Yo compré un autito para restaurar, pero resulta que la tapa de cilindro quedó en la rectificadora, la había dejado ahí, un año tirado en la calle el autito. Y 40.000 pesos, una barbaridad la reparación de la tapa, no. Bueno, la tapa quedó en la rectificadora, radiador, varias partes quedaron en el mecánico. Lo retiró, no lo podía pagar el arreglo. Y yo lo compré. Bueno, saqué cuentas. Una tapa de cilindro, un carburador, porque el carburador no servía más, estaba todo sulfatado. Radiador, electro, ventilador. Y saqué la cuenta, las cubiertas estaban mal, ya los neumáticos ya estaban de los 4, uno solo se salvaba. Entonces lo desarmé y lo vendo por pieza. Me conviene más. Y así está yendo mucha gente, ¿eh? Muchos autos tirados en la calle. Dice, vendo repuestos o entero. Esta es la opción. Pero claro, igual es caro. Tenés que calcularle ya, no sé, mucha plata. 1 litro de pintura, lo que cuesta, si uno tiene que hacerle un retoque. Los aros, si hay que poner 4 pistones nuevos. Y ya se pasó, ya el día que uno lo quiere vender. Porque resulta que antes yo trabajaba mucho en esta venta de autos, pero lo compraba un operario, una persona que trabajaba en una fábrica, un obrero. Lo compraba una persona que se dedicaba a cortar pasto, uno que hacía plomería, un electricista. Pero no les está alcanzando, no pueden comprarlo. Entonces es preferible tomar un remis, un auto de alquiler, estos también que están en la pelea diaria, para llevar sus herramientas, sus cosas.
Bueno, es triste, pero es lo que estamos pasando. Bueno, quiero darle un abrazo a mi amigo. Ah, y también a William. William, mi vecino de enfrente, que también está en España. No sé cómo andará, pero sé que el hermano me ve, ¿eh? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.